Hola, buenas tardes. Bueno, primero adhiero a los agradecimientos de Mariano por la convocatoria. No lo voy a hacer muy extenso, estamos todos cansados y yo les traje un caso práctico que nos tocó intervenir en la Fiscalía General de Mercedes en un proceso de daños donde, hablando de perspectiva, se resolvió a la luz de toda la normativa de defensa del consumidor y la teoría de las cargas dinámicas. El plexo normativo del Estatuto del Consumidor que venimos hablando desde el día de ayer, no lo voy a repetir, con toda la normativa que no tenemos unificada en una sola norma, pero del cual podemos sacar todos los principios y aplicables y tener la perspectiva y a la vez la interpretación para resolver los casos o para dictaminar cuando nos vienen en vista, en este caso era una vista concedida por la Cámara, lo podemos sacar tomar de todas esas normas. Y también teniendo en cuenta las normas aplicables al momento del hecho. En este caso era una cuestión de una consumidora, usuaria de una cooperativa de servicio eléctrico, la señora, perdón, no anda. La señora Florencia Bergham. Sistemáticamente la señora Bergham, desde el año 2008 hasta que inició la demanda, tuvo ruptura de todos sus electrodomésticos por falla de tensión en la casa. Desde la instalación eléctrica y todos los electrodomésticos, la computadora con la cual trabajaba, hizo reclamos administrativos ante la empresa que era la cooperativa de Luján, más de 35 reclamos, de los cuales en 2 oportunidades le abonaron unos electrodomésticos sin reconocer ni hechos ni derechos y inició 2 expedientes administrativos ante el ente, el OSEBA, en la provincia de Buenos Aires. Al momento de que a la señora le requieren en el expediente administrativo que acredite los daños, optó por la vía judicial. En primera instancia, la demanda fue rechazada. La jueza de primera instancia resolvió aplicando la responsabilidad contenida en el artículo 1113, porque los hechos sucedieron durante la vigencia del Código Civil de Vélez, y más allá de citar la normativa de consumidor, porque ella dijo, más allá de la interpretación de los artículos 3 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, no podía, al amparo de las teorías de las cargas dinámicas, requerirle a la cooperativa demandada producir una prueba contraria a sus intereses, violentando a su entender, el derecho de defensa en juicio. Y cuando nosotros analizamos el caso, la verdad, en la Fiscalía General es que el primer dictamen que habíamos proyectado era confirmando la sentencia, porque la prueba era no estaba. Tuvimos que cambiar la mirada. Si lo miramos de la teoría clásica probatoria del que alega prueba, no estaba probado lo que había alegado. Había acompañado 35 facturas de electrodomésticos rotos, ninguna prueba de reconocimiento. Las facturas obviamente habían sido desconocidas. Su testigo más importante, que era el electricista que le había arreglado las instalaciones de la casa, se había ido a trabajar con la cooperativa, por ende desistió de esa prueba. Había una pericia electromecánica que decía que la cooperativa había arreglado en el barrio, había cambiado transformadores, pero la pericia no estaba sobre los daños. Presumía que esos cables y esos transformadores que había cambiado la cooperativa podían haber generado daños, pero no estaban fehacientemente acreditados los daños, y testigos vecinos de ambas partes. Cuando le comento al fiscal general lo que había proyectado, me miró y me dijo, no es justo, Eugenia. Bueno, revisamos, nos juntamos con las otras secretarias, con la secretaria general, y el fiscal general adjunto fue quien finalmente firmó el dictamen. Me dice, buscá la verdad material. Tuvimos que cambiar la cabeza, porque la realidad es esa. Vienen procesos de daños, pero son cuestiones de daño directo. Esta era raro. Entonces, bueno, emitimos el dictamen y la Cámara
revocó la sentencia en segunda instancia. Basado en el dictamen de la Fiscalía de Cámara, a la luz del sistema de responsabilidad del artículo 40 y del sistema de carga de la prueba del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, entendió que la cooperativa no aportó los elementos para acreditar la ruptura del nexo causal. Lo que había sucedido en primera instancia que la jueza había tenido por probado el hecho, no así los daños o el nexo de causalidad. Nosotros lo que propusimos en el dictamen, apoyándonos en una doctrina de Junges-Bass y en un fallo de corte de la provincia de Buenos Aires, que es el fallo Pacema, que por el sistema de responsabilidad contenido en el artículo 40 y el de carga probatoria, otra vez, el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, se traspasa el artículo, la responsabilidad objetiva del 1113, va más allá y se permite presumir el nexo de causalidad cuando hay otras presunciones, como había en este caso, como todos los expedientes administrativos, los reclamos que le habían reconocido administrativamente, los 2 testigos que habían declarado que eran los 2 vecinos, el ingeniero electromecánico que dijo que podrían esas fallas haber ocasionado ruptura en electrodomésticos de alguna casa sin probarlos específicamente. Aparte de todo eso, la demandada solamente había negado, no había aportado nada al expediente, había desconocido la documental y negado toda la prueba. La prueba del ingeniero mecánico era común, en una prueba común. Por eso nosotros nos apoyamos en esa doctrina y en la doctrina del fallo Pacema. Bueno, la doctrina de las cargas dinámicas lo que implica es trasladar el onus probandi en la carga de aquel que esté en mejores condiciones de probar. Por eso lo que nosotros hicimos hincapié en el dictamen es que no implicaba que el consumidor no deba probar nada, sino que aquella prueba que le era imposible o que estaba en poder de la proveedora del servicio eléctrico la debía haber aportado la proveedora y en todo caso debía haber aportado la prueba que implicaba que la actora era la causante de sus propios daños. De que en un momento, cuando contestó demanda, la cooperativa mencionó que la instalación eléctrica de la casa era deficiente. Fue una manifestación, no había ninguna prueba de eso, o sea que tampoco acreditó la ruptura del nexo de causalidad. En Pacema, la Corte de Provincia en el año 2015 hace hincapié en esto que les estoy diciendo, que el proveedor tiene que aportar los elementos que están en su poder para romper ese nexo de causalidad y que eso no puede ser interpretado como una declaración en su contra, como una violación del principio de derecho en juicio, de defensa en juicio, que es lo que había dicho la jueza de primera instancia. Y también se va más allá porque dice que de nada sirven las negativas genéricas y que toda esa negativa o reticencia o silencio genera una presunción favorable de los hechos y de los daños que alega la actora. Con todos esos argumentos, la Cámara confirma, si no puedo cuantificar el daño porque no desestimó muchos rubros, la demanda se había iniciado por 70.000 pesos, tampoco era un monto grande. La sentencia salió por 10.000 pesos con intereses a la tasa pasiva más alta del Banco Provincia fijados al año 2008. Fue como una sentencia restaurativa, como ejemplificadora, no tanto desde los montos, pero le brindó acceso a la justicia, que es lo que la señora no había tenido en todas las instancias que había recorrido. Por eso, bueno, a modo de conclusión, nosotros creemos que posibilitar a los consumidores y usuarios el acceso a la justicia mediante estos mecanismos reconocidos por las leyes, como las teorías de las cargas dinámicas en este caso, los principios de gratuidad, la buena fe, las presunciones, no implican más que hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a la justicia y de igualdad ante la ley. Muchas gracias.